Tras renacer, esta vez evité todos los encuentros con Julian, uno por uno. Lo transfirieron a la región militar del sur. Y solicité admisión en la Universidad del Noroeste. Retiré en secreto el informe de matrimonio que había preparado. Compró una casa nupcial allí. Y yo simplemente me instalé en el norte. Todo esto fue porque en mi vida anterior, su primer amor permaneció soltero para él toda la vida. Sintiéndose en deuda, adoptó en secreto un niño con ella. Cuando envejecimos, incluso nuestro hijo se conmovió con su cariño y se convirtió en parte de la familia. Tras recuperar el informe de matrimonio, finalmente suspiré aliviada. Nadie sabía que había renacido. En el último momento, cuando estaba a punto de entregar el informe matrimonial, me apresuré a ir. Con el pretexto de que la información familiar estaba mal completada. Retiré el informe. La secretaria estaba muy desconcertada. Viniste a entregarlo por la mañana. Y ahora estás aquí para devolvértelo por la tarde. Ya no quieres casarte. No quería más complicaciones. Así que negué con la cabeza. La información estaba mal llenada. La corregiré y se la devolveré. La secretaria se tranquilizó y me dijo que la corrigiera y se la entregara lo antes posible. Asentí. Al salir, tiré el informe de matrimonio directamente a la basura. En esta vida, Julián y yo nunca nos casaríamos. En mi vida anterior. Aunque Julián había presentado el informe de matrimonio, su actitud hacia mí se volvió cada vez más fría. Pensé que era solo su carácter. Así que no me lo tomé tan a pecho. Inesperadamente. Cuando estaba en mi lecho de muerte. Descubrí que Echo siempre estuvo a su lado. Su primer amor. Nunca se casó por su culpa. Finalmente se sintió insultada y suspiró furiosa. Cuando Julián tenía 40 años. Echo lo conmovió y adoptó a una niña con ella. Más tarde. Incluso mi hijo se conmovió con su amor puro. Él interactuaba con ellos en secreto a mis espaldas. Si mi hijo no hubiera dicho mientras me moría, que su padre y Echo por fin podrían estar juntos, yo habría permanecido en casa todo este tiempo. En ese momento me di cuenta. Que en esta vida. Solo era una broma. Resultó que había razones para la frialdad de Julian y cada una de sus transferencias. Todo era por culpa de Echo. Cada vez que lo trasladaban, estaba muy lejos de mí. Durante los 60 años de nuestro matrimonio. Aunque yo era su esposa legítima. Los días que pasamos juntos probablemente sumaron menos de un año. Cuando estaba dando a luz, casi tuve un parto difícil y estuve al borde de la muerte. No estaba. Cuando nuestro hijo enfermó en plena noche, lo cargué y busqué un médico bajo la lluvia durante 3 horas. Incluso cuando nuestros padres enfermaron y fallecieron, él no estaba allí. Al contrario. A donde quiera que Julián iba, Echo lo seguía. Al principio Echo era solo una enfermera común y corriente. Y más tarde se convirtió en su médico particular. Se sentía en deuda con Echo por su fascinación y su compañía silenciosa. Así que aprobó tácitamente la adopción de un hijo con Echo y también permitió tácitamente que el hijo de Echo lo llamara padre. Incluso mi hijo anhelaba mi muerte prematura para poder cumplir con esta pareja de amantes desventurados. Al llegar a casa, miré la vieja casa con expresión complicada. En mi vida anterior, un mes después, Julián y yo nos casamos aquí. Después de casarnos, Julián fue transferido a la región militar del sur. Quería ir con él. Pero me dijo que las condiciones allí eran duras y me convenció de quedarme. Después de eso viví aquí 30 años. Lo que no sabía era que menos de medio año después de que Julián fuera transferido a la región militar del sur, Echo lo siguió allí. Desde entonces. Los dos estaban juntos. Y su relación duró toda la vida. Era ridículo que me preocupara que Julián estuviera solo y quisiera acompañarlo. Pero él se negaba cada vez. La razón de su negativa siempre era la misma: nuestros padres y nuestro hijo no podían quedarse solos. Así que tuvo a su confidente a su lado mientras yo estaba atrapada en este mundo cuadrado toda mi vida. Cuando llegué a casa, Julián aún no había vuelto. En cuanto llegué a casa, encontré mi carta de admisión al fondo del cajón de la habitación. En mi vida anterior, después de casarme,
A Julián lo trasladaron a la región militar del sur. Y mi suegra se desmayó sin motivo alguno un mes después. Y más. Estaba embarazada en ese momento. Así que renuncié a la oportunidad de estudiar en la Universidad del Noroeste. Siempre me arrepentí de esto en mi vida anterior. Froté la hoja de admisión. Al ver mi nombre y un gran sello rojo oficial de la escuela, casi se me saltan las lágrimas. Lo recordé en mi vida anterior. Cuando estaba en mi lecho de muerte, Echo vino a verme con mi hijo. Como si supiera que no me quedaba mucho tiempo. Echo venía todos los días. Cuando no había nadie más. Su rostro amable mostró su verdadera cara. Y sus palabras me conmovieron profundamente. ¿Qué pasaría si ocuparas el lugar de su esposa? En esta vida. He estado al lado de Julián todo este tiempo. Solo fuiste una herramienta para que Julián tuviera hijos y una niñera gratuita para cuidar de los ancianos. Debo agradecerte por darme un buen hijo. Echo seguía parloteando. Tristemente. Ni siquiera tuve fuerzas para regañarla. Tuve que ver a mi hijo tratarla como a su madre biológica. Y ambos desempeñaron el papel de madre amorosa e hijo filial delante de mí todos los días. Incluso cuando finalmente estaba a punto de morir. Mi hijo finalmente respiró aliviado y dijo, Echo por fin puede tener una buena vida. Negué con la cabeza y guardé con cuidado el aviso de admisión. El pasado era irrecuperable. Mientras preparaba la cena, el hombre regresó exhausto. Vi que estaba todo mojado. Y entonces de repente recordé. Ese día de mi vida anterior. Porque sabía que Julián había entregado el informe de matrimonio. Compré mucha comida con gusto. Planeaba celebrar con él cuando regresara. Pero esperé y esperé. Y no regresó hasta muy tarde. Cuando regresó. También estaba empapado. Estaba muy preocupada y le pregunté cuándo había pasado. Pero Julián permaneció indiferente y no dijo nada. Más tarde me enteré de que ese día, Echo, de alguna manera, cayó al río. Julián la salvó. Me burlé. Combinado con lo que pasó en mi vida anterior. Sabía que Echo debía estar desconsolada porque sabía que Julián había entregado el informe de matrimonio hoy. Estaba desanimada o amenazaba con suicidarse. Esto podría explicar por qué Julián fue tan frío conmigo ese día de mi vida anterior. Pensé que me culpaba de que Echo se hubiera tirado al río. Pero era tan inocente. Fue él quien dijo que quería casarse. Él fue quien presentó el informe de matrimonio. Él fue quien prometió tratarme bien toda la vida. Pero al final. Parecía que fui yo quien rompió la relación. Así que cuando vi a Julián volver empapado, simplemente aparté la mirada. A diferencia de mi vida anterior, no me moví para hervirle agua, sino que seguí cocinando tranquilamente. Julián no tenía agua caliente para ducharse. Así que se cambió la ropa mojada en silencio. Mientras cenábamos, estornudó. Simplemente fingí no oír. Después de cenar, estaba lavando los platos en la cocina cuando vi a Julián paseándose inquieto por la sala. Finalmente tuvo que sentir y suspirar. No lo soportó más. Recogió su abrigo. Y dijo, me voy. Y salió corriendo por la puerta. Apreté los mapas y con solemnidad, escribí un trazo en el viejo cartel amarillento de la pared. Mientras pueda escribir a personajes efusivos, puedo irme de aquí. Julián regresó justo antes del amanecer. Oí sus pasos deliberadamente más suaves en la otra habitación y fingí no saberlo. Al día siguiente, al levantarme, pensé que Julián se había ido a trabajar. Justo cuando estaba a punto de comprar un billete de tren, lo oí toser en su habitación. Hice una pausa mientras comía y fingí no oír nada. Después de terminar, planeé salir a comprar un billete de tren. Era difícil conseguir billetes de tren en aquella época. Y la cola era larguísima. Pero este billete era muy importante para mí. Tuve que comprarlo con antelación para sentirme tranquilo. Justo cuando estaba a punto de salir, oí que llamaban a la puerta. Abrí la puerta sorprendido y vi a Echo de pequeña, parada afuera, con el rostro pálido. En ese momento parecía tener el pelo ralo. Su rostro estaba cetrino por la desnutrición. Y estaba muy delgada.
como si fuera a caerse con una simple ráfaga de viento. En mi vida anterior. Solo la vi cuando era mayor. Lo recordé cuando estaba en cama, enfermo. Tenía el pelo negro, bien peinado. Y la ropa y el bolso que llevaba eran, obviamente, de marca. Vivía una vida tranquila. Llevaba una capa de lana y estaba sentada con gracia junto a mi lecho de enferma. Era un mundo aparte de mí. Que había trabajado duro toda mi vida y tenía el pelo blanco. Echo no se atrevió a mirarme. Solo me miró de reojo y luego bajó la cabeza y dijo nerviosamente en voz baja, «Busco a Julián». Con esa actitud suya, cualquiera que la viera pensaría que había algo inapropiado entre ella y Julián. Pero ahora... No tuve tiempo de seguirle el juego. No cerré la puerta. Luego pasé junto a ella y bajé las escaleras. Salí con el dinero y monté en bicicleta. Confiando en mi memoria, pregunté a varias personas por el camino. Finalmente, habiendo cumplido mi anti, fui corriendo a la estación de tren casi a las 10. Eran vacaciones. Había mucha gente entrando y saliendo de la estación de tren. También había mucha gente haciendo cola para comprar billetes. Elegí la cola con relativamente menos gente y empecé a hacer cola. No fue hasta que el personal estaba a punto de salir del trabajo al mediodía que finalmente me tocó el turno. Pero cuando llegó mi turno, no quedaban asientos en el lugar al que quería ir. Sin dudarlo, saqué el dinero y compré una entrada de pie para un horario más temprano. Después de conseguir la entrada, escondí cuidadosamente el billete de tren cerca de mí y luego volví en bicicleta. Al llegar a casa, me preocupaba ver la escena de la pareja de enamorados desventurados abriéndose el corazón. Pero cuando abrí la puerta, encontré a Julián sentado en la sala. Y su puerta estaba deliberadamente abierta de par en par. Cuando me vio regresar, Julián abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero me di la vuelta y fui a la cocina. Tenía un poco de hambre. Así que decidí preparar el almuerzo. Mientras almorzábamos, noté que Julián parecía querer explicar algo. Pero no dije nada. Parecía contenerse. Finalmente, habiendo cumplido mi promesa. No pudo soportarlo más y me miró, «Luna. Justo ahora». Estaba picoteando la comida de mi plato y dije con tono despectivo, «No hables mientras comes». Julián se quedó atónito y se tragó las palabras. Me burlé en mi corazón. Cuando estaba con él antes, la mayor parte del tiempo era yo quien charlaba. Pero a menudo, cuando saqué un tema a propósito, se mostró indiferente y no reaccionó. O decía, «No hables mientras comes». Antes me daba vergüenza y pensaba que no tenía buenos modales. Solo después me di cuenta de que no era la persona indicada. Mientras abras la boca, estás equivocado. No me importaba lo que Julián quisiera decir al final. Después de cenar, regresé a mi habitación. Allí estaban las obras de papel recortado de color rojo brillante. Rejas y fundas de edredón rojas que fui añadiendo poco a poco después de nuestro compromiso. Ordené todo y lo apilé sobre la cama. Al contemplar estas cosas que había elegido con gran alegría y anticipación en mi vida anterior, encontré una bolsa grande y las empaqué en silencio. La boda de mi primo era a finales de año. Casualidad. Al fin y al cabo, la familia de mi tío no era muy adinerada. Preparar estas cosas me había costado mucho dinero. Y sería una pena tirarlas. Así que empaqué todo y planeé llevárselas a mi primo mañana. Llamaron a la puerta. Mi mano se detuvo mientras ordenaba. Luna. Bueno. ¿Podemos comprar las joyas dentro de unos días? Uno de mis compañeros necesita dinero urgentemente. La voz de Julián llegó desde afuera de la puerta. ¿Comprar joyas? Me quedé atónita por un momento y luego recordé que en ese mismo momento de mi vida anterior, Julián me había dicho que me acompañaría a comprar algunas joyas. Recordé que lo había esperado en casa con gran alegría durante todo un día. Pero al final, Julián no regresó. Por supuesto. Al final no compramos las joyas. Simplemente di un paseo informal y seguí empacando mis cosas. En fin, me voy a una sesión de rebajas. No volvía. Y no le importó mi reacción.
Después de esperar afuera un rato, oí sus pasos al irse. Luego seguí ordenando mis cosas. De hecho, hacía mucho que no me mudaba aquí. Y no tenía muchas cosas propias. Apenas cabían todas en una maleta. Lo que me preocupaba era ropa que no usaba a menudo cuando me mudé. Pensé que nos casaríamos pronto. También traje gran parte de mi ropa de casa. Ahora que lo pienso, fue una mala decisión. Ahora solo pude encontrar otra bolsa grande. Dobla esta ropa con cuidado. Átenlos. Y mándenlos de vuelta a casa primero. Cuando bajé, descubrí que Julián ya se había ido en bicicleta. Solo podía cargar la gran bolsa de ropa al hombro con gran esfuerzo, y caminé más de media hora antes de llegar a casa. Cuando mi madre me vio, ella creía que había roto con Julián. Para no afectar mi futuro ingreso a la universidad, solo podía ocultarlo por el momento. Dije que necesitaba comprar mucha ropa nueva últimamente y no tenía dónde guardar la vieja. Así que la traje. Mi madre suspiró aliviada. De lo contrario, si mi madre supiera que iba a romper el compromiso con Julián, temía que me persiguiera por la calle con un cuchillo. Sí. Persígueme e intenta cortarme con un cuchillo. Mis padres y los de Julián trabajaban en el mismo estado en Junete. Julián y yo nos conocíamos desde niños. Julián siempre había sido el hijo ejemplar de una familia ajena. Tenía buenas notas de joven y un buen trabajo de adulto. Y también era muy guapo entre nosotros. A mi madre siempre le había gustado Julián. Más tarde, cuando una casamentera me propuso una cita a ciegas, los padres de Julián aplaudieron al enterarse y pensaron que Julián y yo éramos una buena pareja. Al principio, porque Julián era guapo y tenía un buen trabajo, pensé que no le caería bien. Pero no me lo esperaba unos días después. Mi madre regresó y me dijo emocionada que Julián estaba realmente interesado en mí. Y poco a poco empecé a contactar con él. Durante los siguientes 6 meses. Nuestra relación evolucionó rápidamente. Hasta hace un mes. Nuestros padres concertaron nuestra boda. En aquel entonces mi madre decía que era difícil encontrar un yerno tan bueno como Julián, incluso con una linterna. Me lo contó. Que había tenido tanta suerte. De aferrarse a él con fuerza. Si no, me haría pagar por ello. Para ser sincera, cuando conocí a Julián, estaba rebosante de felicidad. Nunca pensé que podría convertirme en su esposa. Ocasionalmente. Aunque sentía que Julián estaba distraído cuando estaba conmigo. Pensé que era porque estaba ocupado con el trabajo. Pero nunca pensé que por otro lado, yo me preocupara tanto. Julián había estado dudando entre Echo y yo, incluso antes de casarnos. Quizás fue solo porque yo era la persona adecuada. O quizás fue porque nuestros padres ya habían aprobado nuestra relación. Así que finalmente me eligió. De hecho, hasta ahora. Solo nos quedaba presentar el informe de matrimonio. Porque ya estaba haciendo el examen de admisión a la universidad. Para que me cuidara mejor, me pidió que me mudara primero. Y ahora, ya había recuperado el informe matrimonial. El asunto entre él y yo estaba definitivamente zanjado. Al salir de casa me sentía despreocupado. Tenía un estado de ánimo relajado, algo poco común. Compré una rica piruleta en la calle y volví caminando despacio. De hecho, a esa hora, ya había muchos vendedores ambulantes que, a pesar de estar etiquetados como especuladores y especuladores, montaban puestos clandestinamente para vender cosas. Sabía que en esa época, estos discretos vendedores se convertirían en el primer grupo de hogares de 10.000 yuanes. Desafortunadamente, ya había cumplido mi sueño. Iba a la universidad. Así que solo podía mirar con envidia a estos vendedores que estaban a punto de convertirse en hogares de 10.000 yuanes y contribuir a su enriquecimiento. Cuando ya casi estaba en casa, me llamaron la atención las figuras de un hombre y una mujer, Julián. No puedo soportarlo. La voz de Echo parecía estar llena de sollozos y sonaba extremadamente lastimera. Julián empujaba su bicicleta con una mano. Y con la otra con fuerza metió el dinero que tenía en la mano de Echo.
Tómalo. Si lo conservara, gastaría este dinero sin pensarlo 2 veces. Te lo doy. Y pueden ser tus gastos de manutención durante más de medio año. Así tiene más sentido. Mientras se apretaban y se abalanzaban. Hecho pareció verme. Estaba tan sorprendida que inconscientemente se paró frente a Julián. Tú. Yo de verdad que no hay nada entre nosotros. No me malinterpretes. Soy yo la que está siendo descarada y molestando a Julián. Si quieres culpar a alguien, échame la culpa a mí. La chica que tenía delante tenía la tez pálida. A pesar de su aspecto lastimoso, había una determinación, como si estuviera lista para enfrentar la muerte. Pero lo que no vio fue a Julián. A quien inconscientemente había protegido tras ella. Me miraba con el rostro pálido. Hice girar la pulsera que acababa de comprar en mi muñeca. Pasé junto a ellos sin siquiera mirarlos. Fue muy mala suerte. Incluso al caminar. Pude ver gente que no quería ver. Poco después de llegar a casa, Julián empujó la puerta y entró. Cuando me vio, su rostro frío por fin mostró otras expresiones. Luna, traje un diario. Escucha mi explicación. Lo miré con miedo y dije, está bien. Adelante. De hecho, no importa lo que dijera. No me importaría. Pero al ver que no me enfurecí y que parecía dispuesta a comunicarme, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio inconscientemente. Sabía que no pensarías descontroladamente. Me burlé en mi corazón. Parecía que había organizado sus palabras y luego dijo con sinceridad, las cosas no son como las viste. Lo miré con miedo y no dije ni una palabra. Una vez me lastimé. De camino al hospital. La conocí. Me ayudó a vendar la herida y me acompañó al hospital. Me miró con cautela y continuó después. Cuando fui al hospital a cambiarle el vendaje varias veces, me la encontré por casualidad. Ella era estudiante de enfermería. Así que pensé que sería bueno que practicara conmigo. Hatch. Demasiadas coincidencias indicaron que fue intencional. No lo creía, Julian. De adulto, no lo entendería. Solo se hacía el tonto. Ah. Entonces usar ese dinero para comprarme joyas es un gasto casual y no vale la pena. Gastarlo en ella tiene más sentido. Aunque ya no me importaba. No pude evitar herirlo con estas palabras al hablar. La expresión de Julián cambió. Y parecía un poco avergonzado. No me refería a eso. Él sabía muy bien si era eso lo que quería decir o no. Además, me dio igual. Lo pensé un rato y dije con sinceridad, ¿alguna vez has pensado en romper el compromiso? No pude evitar decirlo. Porque si él propusiera romper el compromiso, al menos mi madre no lloraría. No armaría un escándalo. O amenazar con suicidarse. Además, en su vida anterior, se había vuelto cada vez más frío conmigo después de entregar el informe de matrimonio. Supuse que se arrepentía. Si pudiéramos romper el compromiso ahora, sería bueno para él y para mí. Inesperadamente mi obsesión se había cumplido. Tras escuchar mis palabras, Julián frunció el ceño. ¿Casarse es pan comido? ¿Cómo podemos simplemente decidir no casarnos? Camarada Luna. Tu forma de pensar está equivocada. Tú. Para. Ya lo sé. Levanté la mano y me rendí. Ya no quería tener problemas con él. Así que volví directamente a mi habitación. En lugar de escuchar sus sermones, mejor me tranquilizo y pienso qué acciones comprar para hacer una fortuna. En cuanto al dinero, solo podía sacar el dinero que me dieron mis padres por ahora. Porque estaban muy satisfechos con Julián cuando nos casáramos. Mis padres casi habían gastado todos sus ahorros para nuestra boda. En mi vida anterior, me dieron todos los regalos de compromiso de la familia de Julián y también me compraron muchos muebles y electrodomésticos. Por suerte mi obsesión se había cumplido. El dinero seguía conmigo y aún no lo había gastado. Saqué la maleta y saqué todos los regalos de la familia de Julián.
Envolví cuidadosamente el dinero con otro pañuelo. El dinero que me dieron mis padres. Lo guardé con cuidado. Era imposible devolverlo. Lo usaría como capital inicial. Si mi madre me hiciera un escándalo, simplemente le tiraría el dinero delante. Me preguntaba si no se enojaría mucho si lo viera. Cuando me levanté a la mañana siguiente, inmediatamente puse una marca en el viejo cartel. En 8 días. En 8 días. Podría irme de aquí. ¿Qué estás escribiendo? De repente una voz grave me sonó detrás. Me sobresalté. Cuando me di la vuelta, vi a Julián detrás de mí. Me miró confundido. ¿Qué escribes en el periódico? Estaba muy cerca de mí. Cuando bajó un poco la cabeza, su aliento me rozó la oreja. Temblé y salté rápidamente. Era realmente asqueroso. Al principio quería hacer algo que no me gustara. Pero al ver que miraba el periódico con obstinación, solo pude inventar una excusa cualquiera. Estoy calculando cuántos días han pasado desde que entregaste el informe de matrimonio. Quizás lo que dije le agradó a Julián de alguna manera. Su expresión, antes confusa e incluso un poco inquieta, se relajó de repente. Dejó escapar un suspiro de alivio y bajó la mano que tenía a la espalda. En su mano tenía una caja cuadrada de terciopelo. Ábrela y échale un vistazo. Julián me miró expectante. Y, bueno, es bastante extraño. En mi vida anterior, estuve casada con Julián durante 50 años. No solo crié a nuestro hijo, sino que también cuidé de las personas mayores. Sin embargo, nunca me compró joyas. Mis ojos se posaron en la caja de terciopelo. Y había una sensación de ironía. ¿Qué pasa? Ábrela y échale un vistazo. Julián insistió de nuevo. Respiré hondo y aparté la cosa. Retírala. Dámela cuando se apruebe el informe de matrimonio. Dije con tono bajo. Sin embargo, para que se apruebe el informe matrimonial, es imposible en esta vida. Las comisuras de mis labios se curvaron. Julián miró la caja en su mano y suspiró. Está bien. Lo guardaré. Te lo daré cuando se apruebe el informe de matrimonio. Tengo que decirlo. Veo que Julián está un poco decepcionado. Después de todo, estaba deseando dar el regalo. Pero el otro bolso no quería ni mirarlo. Lo cual es muy doloroso. Pero, ¿y qué? Comparado con cómo me ocultó cosas y el dolor que me causó en mi vida anterior. Esto es solo un asunto menor. Después de desayunar, Julián estaba a punto de salir. Antes de irse me dijo que volvería temprano por la noche y me llevaría a... pero no dijo que sí. Ni siquiera dije que no. Solo lo vi salir de la habitación. Después de que Julián se fuera, regresé a mi habitación. Saqué las cosas que había empacado ayer. Y dejé un cartel en la sala diciendo que me iba a casa de mi tío por unos días. Para cuando tomé el autobús al siguiente pueblo, ya era mediodía. Mis tíos no sabían que venía. Cuando me vieron entrar por la puerta con un paquete grande a la espalda, rápidamente dejaron los palillos y vinieron a saludarme. Cuando mi abuela me vio, me abrazó fuerte. Me llamó su querida. En serio, en serio. También me alegró mucho ver a mi abuela, quien falleció a temprana edad. Mi abuela solo tuvo 2 hijos. Y dudaba mucho más de mí que mis primos. Así que esta vez, al volver, además de traer todos los suministros para la boda que guardé ayer, también traje un montón de tónicos para mi abuela. Después de charlar un rato, mi tío fue a cazar un pollo a escondidas. Sabía que no podía detenerlo. Así que lo dejé tranquilo. Cuando mi tía vio lo que llevaba a la espalda, pensó que huía de algún problema. Pero cuando lo abrí, se quedó sin palabras por un rato. Sonreí y les dije a los estupefactos. Mi mamá me pidió que les trajera esto. Si quieren agradecerle a alguien, agradézcanle a mi mamá. En fin. Cuando me fuera, tendría que soportar la ira de mi madre. Bueno. ¿Qué más da además de todo lo demás?, me dije con un poco de culpa.
Cuando supieron que mi mamá me había pedido que les devolviera esto, finalmente se tranquilizaron. Pero mi tía seguía un poco inquieta. Principalmente porque había tantas cosas. Sin embargo, mi abuela era más abierta. Ella agitó la mano y dijo, ¿cuál es el problema? Su sobrina se casa. ¿No podemos aceptar estas cosas? Guárdalas. Guárdalas. Entonces sonrió y me miró. La boda de nuestra Luna está hecha. Tú y un suspiro bajo. Como sus tíos. Solo necesito darle más dote. Mis tíos asintieron con una sonrisa. Lo pasé muy bien en casa de mi abuela. Por la noche. Me acurruqué en la misma cama con mi primo y charlé. Durante el día. Esperaba a que mi abuela me cocinara todo tipo de comida deliciosa. Mis tíos no tenían trabajos formales. Mi tía vendía batatas asadas y cosas así en la entrada de la fábrica. Y mi tío hacía sobre todo trabajos esporádicos. Un día, cuando ayudaba a mi tía a vender batatas en la calle, vi que el puesto de al lado, que vendía accesorios y horquillas para el cabello, iba bien. Así que le pregunté a mi tía por qué no los vendía. Pero mi tía negó con la cabeza y dijo que no tenía dónde conseguirlos. Además, costaría mucho dinero abastecerse. Y tenía miedo de que la persiguieran todo el día. Lo pensé y lo guardé en secreto. En mi vida anterior, mis tíos tuvieron una vida difícil y les salieron canas pronto. Pero siempre fueron muy buenos conmigo. Esta vez, cuando volví, si es posible. Debo ayudarlos a salir de la pobreza. Quizás incluso podrían convertirse en hogares de 10.000 yuanes en el futuro. Después de conocer la mentalidad de mi tía, le comenté deliberadamente lo bueno que era montar un puesto y cómo ganar dinero delante de ella. Bajo mi constante insistencia, mi tía observaba inconscientemente el negocio de esos puestos últimamente. Poco a poco. También me preguntó si montar un puesto realmente daba más dinero que vender batatas asadas. Sabía que mi tía estaba tentada. Solo necesitaba esperar la oportunidad. Si encontraba una fuente de productos. Pensé que mi tía ya no se resistiría a montar un puesto. Ya había pasado una semana cuando regresé de casa de mi abuela. Al fin y al cabo, me quedé allí una semana a propósito. Una vez fui a estudiar a otro lugar. No sería tan fácil estar con ellos. En esos días. También iba al puesto de al lado a comprar cosas todos los días. Por fin, no tuve que forzarme. Mi hermana mayor me dio el lugar para abastecerme. Fui a comprar un lote de cosas con mi tía y mi prima y las vendí durante 2 días antes de regresar tranquila. Después de guardar las cosas que traje de casa de mi abuela, me tiré en la cama. Cuando me desperté ya estaba anocheciendo. En cuanto salí de la habitación, olía el aroma único de la comida. Estaba a punto de hablar cuando los vi charlando y riendo en la cocina. La voz suave y encantadora de la chica provenía de la cocina. Me apoyé en la puerta tranquilamente y los observé. Entonces, un eco salió con un plato de comida y me vio apoyado en la puerta. Soltó un grito. Y el plato que tenía en la mano cayó al suelo. Julián salió corriendo. Pero cuando me vio, su rostro palideció. Tras un momento de silencio. Tenía que hablar, ustedes dos parecen estar de buen humor. ¿Quieres que me vaya? Julián recuperó el sentido e inconscientemente dio un gran paso atrás. Hermana Luna. ¿Por qué? ¿Por qué has vuelto? Hecho se mordió el labio. Miró a Julián con cara de ofendido. Y luego me miró con cierta reticencia. Me pareció ridículo que... ¿Tengo que informarte cuando vuelva? En cuanto termine de hablar. Eco retrocedió 2 pasos. Y las lágrimas corrieron por su rostro como si no le costaran nada. Le temblaban los labios, hermana Luna. Sabes que no me refería a eso. Antes de que pudiera hablar, Julián volvió a fruncir el ceño. Luna. ¿De qué hablas? Pensé que Hecho estudiaba aquí sola y no tenía a nadie que la cuidara. Y como no estabas en casa, no podía comer mucho sola. Así que la invité a comer conmigo. No montes un escándalo. Mirando al hombre que inconscientemente estaba frente a Hecho.
Le di una bofetada sin dudarlo. Julián se quedó atónito. Nunca pensó que lo golpearía. Lo arrojé. Vi a Echo curvar las comisuras de los labios y mirarme provocativamente. Me burlé. Bajo la mirada de ambos, tomé el bolígrafo de la mesa y escribí trazo a trazo. Con fuerza. Completé todos los trazos que faltaban en el viejo póster. Solo quedaban 2. Pasado mañana. Puedo irme de aquí pasado mañana y no volver a ver a esta gente asquerosa. Después de que Echo se fue, Julian miró el personaje de Zane que había escrito y le pareció extremadamente extraño. No supo por qué. Pero simplemente se sentía fuera de lugar. ¿Me miró inconscientemente, Luna? Me giré para mirarlo sin expresión alguna. Julián hizo una pausa. En realidad no hay nada entre Echo y yo. No quería hablar más con él. Así que cogí los palillos y empecé a comer. Al ver que no parecía querer hablar más, Julián se quedó callado. Después de la comida. Cuando me vio empacando las cosas que traje de casa de mi abuela, de repente dijo: por cierto, Luna. ¿Por qué hay tan pocas cosas en tu habitación? Recuerdo que preparaste un montón de cosas para la boda antes, ¿verdad? Al ver que no dije nada, Julián parecía un poco nervioso. Estaba pensando que ya que entregamos nuestro informe de matrimonio, podemos empezar a decorar esta habitación poco a poco. Vi que compraste rejas y pegatinas antes. Dámelos. Y los pondré. Me burlé. ¿Colgarlos? ¿Qué ganas? Si quieres colgarlos, tráelos a mi primo. Pero para evitar discutir con él, solo dije que aún es pronto. Lo hablamos en unos días. Cuando Julián me oyó hablar, pensó que el asunto estaba zanjado y, obviamente, se relajó. Al día siguiente, cuando desperté, Julián sí preparó el desayuno. Después de comer. No salió solo. Lo ignoré, tomé el bolígrafo de la mesa y solemnemente hice otra marca. Genial. Es el último día. Mañana a las 6 de la mañana. Puedo irme de aquí. Julián me vio marcándolo con devoción y sonrió: no te preocupes. El informe de matrimonio debería aprobarse pronto. No lo miré y empecé a fregar los platos. ¿Por qué no te has ido hoy? Julián me miró con una sonrisa. Estaba pensando que como nos casamos pronto, te llevaré a comprar ropa. Mi mano, que estaba empacando, se detuvo. Sus palabras me recordaron que pronto iré a la universidad. Es hora de comprarme 2 mudas de ropa y empezar una nueva vida. Regresé a mi habitación a buscar el dinero. Al ver que no me negaba, Julián se relajó inconscientemente esta vez. Sin embargo, al final no pudimos comprar la ropa. Porque en cuanto salimos, vimos a Echo apoyada en la pared. Parecía que había estado esperando allí toda la noche. Julián se asustó y la empujó. Pero Echo abrió los ojos. Al vernos juntos y que parecía que íbamos a salir, se levantó inconscientemente y me miró. Hermana Luna. Lo siento. Ayer yo... Echo me miró con los ojos entrecerrados. Entonces cerró los ojos y cayó en los brazos de Julián. Echo. Echo. El rostro de Julián cambió. Y la estrechó en sus brazos. Me agaché en silencio y presioné con fuerza el surco nasolabial de Echo. Echo tembló ligeramente. Pero aguantó y no despertó. Tuve que admirar la fuerza de voluntad de Echo. Al ver eso parecía querer repetirlo. La mano de Julián que sostenía a Echo se detuvo. Y luego evitó mi mano. Está desnutrida y tiene anemia severa. La llevaré al hospital. Julián la abrazó y salió corriendo sin mirar atrás. Cerré la puerta y la seguí apresuradamente. Observé a Julián de pie junto a la cama, nervioso, después de que el médico se fuera. Me acerqué. Julián se quedó atónito al verme y frunció el ceño. ¿Por qué estás aquí?, dijo. Observé atentamente a la persona en la cama. De hecho, no era guapa. Debido a la desnutrición, se veía delgada y tenía los pómulos bastante marcados. Parecía tener una mirada malvada. Miré a Julián. ¿Quizás le gustaba este tipo de persona? Julián inconscientemente desvió la mirada ante mi mirada.
Los miré a ambos con indiferencia y dije: el día que entregaste el informe de matrimonio. Ella se lanzó al río. Mis palabras fueron tan explosivas que la persona en la cama se estremeció violentamente. Incluso Julián se levantó inconscientemente. Y la silla detrás de él se volcó. Soltó. ¿Qué? Continué. Le diste el dinero que debía usarse para comprarme joyas. Dijiste que ese dinero era solo para gastos ocasionales. Y darle el dinero podría cubrir sus gastos de manutención durante medio año. Levanté la mano para que no hablara porque ya no importaba. La trajiste a casa cuando yo no estaba y la dejaste entrar. Julián abrió la boca. Pero volví a levantar la mano. Luego me giré para mirar a la persona en la cama y dije: sabes claramente que finge estar inconsciente. ¿Aún así te quedarás aquí con ella esta noche? No me lo creí, Julián. ¿Quién es soldado? No se notaba que fingía. Era solo que un hombre y una mujer sentían algo el uno por el otro. Si no quieres casarte, puedes romper el compromiso. Pero no puedes tratarme así, dije con calma, mirándolos de nuevo. Al parecer, al oírme mencionar la ruptura del compromiso, Julián entró en pánico y dijo: no. No romperé el compromiso. Miré a la persona en la cama. Todavía estaba fingiendo en ese momento. Era realmente paciente como una tortuga. Pero si no hubiera sido tan paciente, no habría conseguido a Julián en su vida anterior. Julián continuó: simplemente sentí pena por ella. No tiene a nadie más en su familia. Vi que ni siquiera tenía dinero para comer. Así que pensé en ayudarla en todo lo que pudiera. Todos somos camaradas. Y deberíamos ayudarnos mutuamente. Julián alzó un poco la voz. Como si intentara convencerse a sí mismo. Vi lágrimas rodando por la cara de la persona en la cama. TSK, negué con la cabeza y dije: haz lo que quieras. Me voy ya. Cuando llegué a la puerta, la voz de Julián llegó desde atrás. Vuelve primero. Volveré luego. Por supuesto. No me tomé en serio sus palabras. Compré 2 mudas de ropa. Y luego esperé deliberadamente a que mis padres salieran del trabajo. Fuimos a un restaurante público y cenamos bien juntos. Por la noche, finalmente regresé a mi casa. Ya había empacado todo lo que debía ser. Y ya había enviado todo lo que debía ser regalado. Ya eran más de las 11. Pero Julián aún no había regresado. Y yo ya había escrito una carta de informe a la escuela hecho. Considéralo un agradecimiento por su esfuerzo, por haberme acompañado unos días en mi vida anterior. En cuanto a Julián, considerando la relación entre nuestros padres, solo podía dejarlo pasar. Pero definitivamente iba a romper el compromiso. Anoté todos los líos entre él y Hecho durante ese tiempo, y fui al buzón para enviar la carta al día siguiente. Supuse que mi madre recibiría la carta al día siguiente o al otro. Temprano a la mañana siguiente. Después de fregar, me paré de nuevo frente al viejo cartel y di con cuidado el último trazo. Luego recogí mi paquete y me marché sin mirar atrás. En el tren. Después de un buen rato por fin conseguí un billete. Observando a la gente que entraba y salía del andén. Sabía que cada uno de ellos estaba a punto de emprender un nuevo viaje. Y yo también. La historia de N. Julián había desaparecido de mi vida así como así. Todas las cosas de la casa habían desaparecido. Y no me dejó ni una sola palabra. Bueno. De hecho, casi. Quedaba algo. Eran los 2 caracteres chinos N del cartel de la casa. Fue entonces cuando me di cuenta. Esos personajes no debían registrar el día en que presenté el informe de matrimonio. En cambio, ella contaba los días para irse. Más tarde me enteré de que el día que presenté el informe, Luna ya había devuelto el informe matrimonial. Incluso los regalos de compromiso que me dio mi familia estaban cuidadosamente guardados en el cajón. Mis padres y los suyos vinieron a casa 3 días después. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que Luna quería a Hecho. Pero ¿por qué no podía darme una última oportunidad? Luna dijo que fingía estar enferma.
¿Cómo no iba a saberlo? Así que pensé que cuando le dieran de alta, definitivamente no volvería a contactarla. No quería que Luna fuera infeliz por su culpa. Pero ni siquiera me dio esa oportunidad y se fue resueltamente. Le supliqué a sus padres que no la dejaran romper el compromiso. Prometí que definitivamente haría que Luna cambiara de opinión. Pero sus padres simplemente negaron con la cabeza. Me miraron con decepción. Y me fui. Me quedé sentado sin comprender en el lugar donde ella vivía. Su figura solía estar aquí. Abrí inconscientemente un armario donde solía guardar la colcha de boda. Solo para descubrir que todo había desaparecido. Entonces me desplomé en el suelo. Finalmente me di cuenta de que llevaba mucho tiempo pensando en dejarme. Más tarde Echo vino de repente a mi casa. Dijo que la habían denunciado y la habían expulsado de la escuela. La miré en silencio y no dije ni una palabra. Me rogó que la ayudara y que la dejara quedarse conmigo un tiempo. La aparté en silencio. ¿Cómo era posible? Mi Luna se fue por su culpa. Si hubiera tenido más contacto con ella, no habría ninguna oportunidad para Luna y para mí en esta vida. Echo no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que Luna se había ido. Empezó a molestarme. Pero pronto me transfirieron. Luna ya no estaba. Y no tenía sentido quedarme. Todavía recuerdo cuando era niña. Mis padres me llevaron a visitar a una familia. Había una niña que siempre se aferraba a mí. Le gustaba seguirme y escuchar mis historias. Y le gustaba saltar a mis brazos con una sonrisa. Después, ella creció. Una casamentera vino a mi casa y dijo que quería presentarme a una chica. En realidad no tenía esa intención en ese momento. Pero cuando escuché el nombre de la chica, de alguna manera acepté. Más tarde nuestra relación evolucionó sin contratiempos. Se convirtió en mi prometida. Pero ahora todo fue en vano. Tras ser trasladado a la región militar del sur. Le escribí, pero no me respondió ninguna. Una vez fui a verla a escondidas. Había crecido. Y su cabello había crecido más. Era mucho más hermosa que antes. También tenía varios buenos amigos a su lado. Pero no me atreví a dejar que me viera. Más tarde. Por fin estaba a punto de graduarse de la universidad. Compré una casa en secreto. Pensé que si aceptaba, me perdonaría. Le propondría matrimonio inmediatamente. Lo esperaba con ansias desde hacía mucho tiempo. Corrí allí con un ramo de rosas. Pero lo que vi fue que había otra persona a su lado. Más tarde supe que se casó después de graduarse de la universidad. Ella también tenía una hija. Y también oí que hizo muchas acusaciones. Y después. En mi vida anterior, aunque Julián presentó el informe de matrimonio, su actitud hacia mí se volvió cada vez más fría. Al borde de la muerte. Me pareció ver una vida diferente. Vi que me casé con Luna. Vi que teníamos nuestro propio hijo. Pero luego volví a ver a Echo. Lo vi en mi mediana edad. Finalmente Echo me conmovió y tácitamente le permití adoptar un niño. Permití, tácitamente, que su hijo me llamara papá. Y también, tácitamente, le permití quedarse a mi lado. Pero espera. ¿Qué más vi? Vi a Echo diciendo esas palabras despiadadas frente a la cama de Luna. Extendí la mano. Intenté detenerla. Pero no pude. Entre el pitido. Me desperté mareado. Vi a Luna salir de la secretaria y tirar un papel a la basura. Me dolió el corazón. Y la seguí. Pensé que definitivamente podría cambiar mi vida. ¿Verdad? El pitido seguía sonando. El texto termina. Mi padre apadrinó a un estudiante pobre. Lo tomó bajo su protección y lo educó. Y planeé que se casara con alguien de nuestra familia, y me ayudara a administrar la empresa. Pensé que estábamos enamorados y que nuestra relación se desarrollaría de forma natural. Sin embargo, después de casarnos descubrí que siempre había tenido un primer amor en su corazón, con quien no podía estar. Aún así, me trataba con ternura y consideración. Pero se apoderó silenciosamente de la empresa familiar.
Impulsó a mi padre al suicidio, tirado en las vías del tren. Y lo que es peor. Cuando su primer amor regresó al campo. Me abandonó resueltamente en el frío gélido. Cuando me congelé junto a la carretera. Aún llevaba a su hijo en mi vientre. Cuando abrí los ojos, volví a estar en el día en que mi padre lo trajo ante mí. Ava Edenteva. Eres mi única hija. Y es inevitable que heredes el negocio familiar. Papá no soporta verte tan cansada. En el futuro. Con Blake a tu lado para ayudarte. También puedes tenerlo más fácil. La voz amonestadora de mi padre llegó a mis oídos. Cuando abrí los ojos. Vi una figura demasiado familiar frente a mí. Comparada con el porte de un superior que llevaba años inmerso en el mundo de la fama y la fortuna. Aunque Blake intentaba fingir calma en ese momento. Aún no podía ocultar la euforia y la infantilidad que emanaban de su interior. Ante la palabra casarse con la familia de la esposa, que mi padre mencionaba repetidamente, solo esbozaba una humilde sonrisa y no mostraba ningún signo de impaciencia. Me quedé atónito por un momento. Tras asegurarme de que la escena frente a mí no era un sueño, no era un sueño. Un odio abrumador brotó repentinamente en mi corazón. De hecho, renací. En mi vida anterior, Blake engañó a mi padre con su apariencia inofensiva. Me acompañó día tras día durante muchos años. Y cumplió con su deber como yerno. Como resultado. Cuando tenía un gran poder y de repente se volvió contra nosotros. Todos nos sorprendieron. Mi padre fue incriminado y cargado con una deuda enorme. Para no implicarme, tuvo que quitarse la vida tirado en las vías del tren. Me engañó para que firmara el contrato de transferencia de acciones y me convertí en una flor de hija que parecía glamurosa en apariencia, pero que en realidad tenía que depender de él. También tuve que soportar sus palizas repentinas, sus regaños y sus humillaciones de vez en cuando. Sin ninguna dignidad. Y según él, todo esto fue por mi culpa. Tu familia Ava tiene poder e influencia. Aunque me resistiera, solo pude sonreír y dejarme elegir por tu padre como una mercancía y enviarme a tu lado. ¿Por qué? Para satisfacer a tu padre. Tuve que romper con Violet. Hace tiempo que estoy harto de verte la cara todos los días. Has acabado en esta situación por tu culpa. Me agarró el cuello con fuerza. Su rostro se contorsionó de rabia. Y rugió como una fiera. Solo entonces supe que siempre había ocultado un primer amor en su corazón y que no podía estar con él. ¿Pero cuál fue mi culpa? Blake podría haber rechazado con razón el patrocinio de mi padre. Pero fue claramente él quien eligió activamente la riqueza fácilmente obtenible tras sopesar los pros y los contras. Pero al final, me echó toda la culpa. ¿Por qué? El día que Violet regresó al país. Blake me dejó sin dudarlo para ir a recogerla. Ya estaba embarazada en ese momento y solo pude verlo partir. Esperando la muerte sola en el desierto con desesperación. Pensando en el niño que murió en mi vientre antes de nacer. Un dolor sordo me invadió el corazón. Quizás fue porque los cielos percibieron mi intenso resentimiento que me dieron la oportunidad de empezar de nuevo. En cualquier caso, esta vez. Definitivamente no volveré a cometer los mismos errores. Blake nos debe a mí y a la familia Chen. Y le haré pagar el doble. Presidenta Eva. Estoy dispuesto a cuidar de Eva con todo mi corazón y priorizarla en todo. No te preocupes. Vuelvo a mis pensamientos. Blake estaba expresando solemnemente su lealtad a mi padre. Después de todo, era joven e inexperto. Aunque decía palabras halagadoras, capté con claridad la fugaz mirada de humillación en sus ojos. No pude evitar soltar una risa fría. La ambición y el deseo de Blake nunca habían sido pequeños. Simplemente los había maquinado y ocultado profundamente. Tanto que incluso mi padre, que había conocido a innumerables personas, no había podido verlos. Bien. Siempre y cuando trates bien a Eva, no te trataré mal. Haré que alguien se encargue de transferir esa filial del grupo IN a tu nombre de inmediato. Mi padre asintió con satisfacción. Blake apenas pudo ocultar el éxtasis en su rostro. Pero su sonrisa se congeló en sus labios al escuchar mis palabras.
No estoy de acuerdo, Eva. ¿Hice algo que te hiciera infeliz? Lo siento. Es todo culpa mía. No te enfades. Sin duda cambiaré. Blake se disculpó conmigo con nerviosismo. Con una actitud extremadamente humilde. Esforzándose por crear la imagen de alguien que toleraría incondicionalmente mi mal carácter. Una mirada de confusión también apareció en los ojos de mi padre. ¿Eva? Respiré hondo. Reprimí con fuerza el odio que me invadía. Y dijo con inferencia, papá, no me gusta Blake. Olvidemos el asunto de su matrimonio con alguien de nuestra familia. En cuanto a la empresa, también puedo aprender a gestionarla yo mismo. No necesito a alguien con segundas intenciones. El rostro de Blake cambió drásticamente. Aunque intentó ocultarlo. Una expresión de pánico evidente aún se filtraba entre sus cejas. Mi padre tenía una mirada penetrante e inquisitiva. Me has malinterpretado. La presidenta Eva ha sido amable conmigo. Estoy dispuesta a casarme con un miembro de la familia Chen porque quiero devolverle el favor. No tengo otras intenciones. Blake explicó secamente. Pero en esta situación. Solo empeoró las cosas. Después de que mi padre reflexionara un momento, le pidió al sirviente que lo enviara y luego me preguntó seriamente, Eva. Dime la verdad. ¿Por qué cambiaste de opinión de repente? ¿Será que el chico hizo algo para decepcionarte? Al ver su indignación, negué con la cabeza rápidamente. Papá, no pienses demasiado. No pasó nada. Simplemente creo que Blake tiene motivos impuros. Y me preocupa que traer un lobo a la casa destruya los cimientos centenarios de la familia Eva. Ya que se trata de elegir pareja para ti. Tu opinión es, por supuesto, la más importante. No te presiones demasiado. Papá aún es joven y puede aguantar otros 10 años sin problema. Después de que mi padre terminó de hablar, sonreí entre lágrimas. Y sin querer, me dolió la nariz. No había duda de su amor por mí. Pero en mi vida anterior, le causé una muerte trágica porque no podía ver a la gente con claridad. Afortunadamente no se cumplió. Aún es pronto. Y la tragedia aún no ha ocurrido. En esta vida, debo proteger a quienes me aman de verdad. Dormí bien y en paz. A la mañana siguiente me sentía renovado y listo para causarle problemas a Blake. Inesperadamente. En cuanto entré a la escuela, presencié un gran espectáculo. Un grupo de arrogantes rodeó a Blake. Con miradas de desprecio en sus rostros. Y reprendiéndolo sin piedad. Reconocí que varios de ellos eran ricos y ociosos de segunda generación, chicos que iban a la escuela solo para obtener un título para presumir. Pobre desgraciado, de verdad ensuciaste la ropa de edición limitada de este joven amo. ¿Puedes permitirte compensarlo? Si este asunto se resuelve hoy como es debido, no irás a ninguna parte. El rubio que iba delante le dio un fuerte empujón. Con arrogancia, Blake apretó los puños a los costados. Estaba claramente al borde de la ira extrema. Pero como no podía permitirse ofender el estatus de la otra parte, solo podía contener su ira. No lo hice a propósito. Puedo lavarlo para que quede limpio. No me presiones demasiado. ¿Lavarlo? Con tus humildes manos. Ni siquiera mereces tocar el dobladillo de la ropa de este joven amo. Hoy estoy de buen humor y no discutiré contigo. Con solo arrodillarte y hacerme una reverencia 3 veces en público, este asunto se resolverá. ¿Qué te parece? Claramente querían complicarle las cosas deliberadamente por interés malicioso. Entre los señalamientos y susurros de la gente a su alrededor, la cara de Blake se puso roja al instante. Parecía avergonzado. Sin embargo, en cuanto levantó la cabeza, miró entre la multitud y se encontró con mi mirada. Sus ojos se oscurecieron de repente. Llenos de muchas emociones complejas. Después de un momento. Parecía que le susurró algo al rubio. Este esperaba que se inclinara y admitiera su error con orgullo. Al oírlo, de repente sintió curiosidad y lo pateó con fuerza, derribándolo al suelo. Este cambio ocurrió tan rápido que casi todos los presentes no reaccionaron a tiempo. Pero vi su pequeño truco con claridad.
Blake provocó deliberadamente al rubio porque quería que sintiera lástima por él. Que corriera a rescatarlo. Y luego hiciera pública nuestra relación. De esta manera podría establecerse con razón en la escuela bajo el nombre de la familia Ava y disfrutar de conexiones y recursos que estaban fuera de su alcance debido a su origen familiar de bajos recursos. Después de todo, eso fue lo que hizo en su vida anterior. Hacerse la víctima era su truco habitual. Desafortunadamente lo había logrado. Ya no soy la tonta que lo amaba con todo el corazón. En esta vida, debería regresar al atolladero al que realmente pertenece. El rubio seguía insatisfecho y lo pateó varias veces más. Mientras maldecía vulgarmente, ¿quién te dio las agallas para llamarme imbécil? Hoy te daré una buena lección y te diré qué pasa cuando me ofendes. Blake se agarró el estómago con dolor. Con sudor frío corriéndole por la frente. Pero observé con frialdad. Y en cambio, una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de mis labios. Su rostro palideció aún más. Y parecía que no podía creer que pudiera quedarme de brazos cruzados viendo cómo lo golpeaban sin pestañear. Mi aparición causó un gran revuelo de inmediato. En esta universidad, donde la mayoría de los estudiantes eran ricos en ida y pertenecían a familias nobles, nadie desconocía el grupo AN. Esos jóvenes ricos de segunda generación tenían una actitud superior hacia Blake. Pero cuando se trataba de mí, sus rostros se llenaron al instante de sonrisas halagadoras. El chico de pelo amarillo tomó la iniciativa de dar un paso al frente y me explicó con detalle la situación actual. Ava. No es que buscáramos problemas a propósito. Este tipo me ensució la ropa y no se disculpó. Incluso me provocó. Estaba tan enojado que solo quería disculparme. Fruncí el ceño deliberadamente y chasqueé la lengua. El rubio temblaba por completo. Pensó que me había molestado. Y esperó ansiosamente mi respuesta. Inmediatamente una luz brilló en los ojos de Blake. Y su expresión se volvió aún más indulgente. Ante su mirada expectante aparté la mirada y dije con naturalidad, baja la voz para no dañar la imagen de la escuela. Mi padre era miembro de la junta directiva de la escuela. Así que era natural que dijera algo así. El rubio se sintió aliviado y asintió repetidamente. Prometiendo que sería más discreto la próxima vez. El rostro de Blake no había satisfecho mi obsesión. Sin embargo, de repente se puso pálido. Al ver que estaba a punto de darme la vuelta e irme, sin pensar en preocuparme en absoluto por su vida o su muerte. De repente se levantó y me gritó a mis espaldas, Ava. Ya me disculpé contigo. ¿Hasta cuándo vas a estar enojada? Esas palabras fueron como una piedra lanzada al agua. Causó una conmoción aún mayor. Después de todo, no había pasado mucho tiempo desde que empezó el curso escolar. Blake quería mantener una imagen simple de indiferencia ante la fama y la fortuna que yo tenía delante. Por lo tanto, no había anunciado públicamente con bombos y platillos que mi padre lo había patrocinado. Sabía lo que tramaba. Quería que le ofreciera voluntariamente todo lo bueno. Y luego lo aceptaba a regañadientes. Así se ganó el favor de mi padre. Pero al ver que yo permanecía impasible, temía aprovechar la mejor oportunidad para mostrarse. Así que entró en pánico. Ava. Sé que no eres una persona irrazonable. No vale la pena enojarse y lastimarse por mí. Si hay algo que no te satisface, ¿podrías dejarlo claro, por favor? Como dijo Blake. Estaba a punto de venir a jalarme. El rubio reaccionó y fue como si hubiera escuchado el chiste más ridículo. Oye. ¿Estás loco por haberte pateado? Eres un pobre. ¿De dónde sacas el valor para decir que tienes una relación con la hija del grupo? Así es. Estás soñando despierto mientras aún hay luz. ¿A quién crees que engañas? Esto es pura ilusión. Los demás hijos de la segunda generación, ricos, intervinieron uno tras otro. Y todos le lanzaron miradas burlonas. La expresión de Blake cambió varias veces. Y finalmente no pudo soportarlo más y sacó una foto de él y mi padre. Esta es la prueba. La presidenta Ava me ha patrocinado todos estos años. Ayer.
Incluso me llamó a su casa y me preguntó si estaba dispuesta a gestionar la empresa con Ava. Conocía esa foto. Después de que Blake recibiera la notificación de admisión. Dijo que quería agradecerle a mi padre e insistió en tomarse una foto con él, alegando que era para guardar un recuerdo. Parecía estar realmente acorralado y no tuvo más remedio que revelar todos sus ases. La sonrisa en mis ojos se profundizó gradualmente. Sería una solución definitiva. Así, no se había obsesionado con Fosselby. No podría usar el estatus de mi padre para obtener beneficios personales ni dañar la reputación de la familia Ava en el futuro. Pero no planeaba detenerlo de inmediato. Después de todo, solo cuando el ambiente llegó a su punto álgido y la opinión pública se caldeó al máximo, pude lograr el mejor efecto de abofetearlo. Al ver que no dije nada, Blake pensó que había consentido su comportamiento. La actitud obsequiosa que había mostrado antes desapareció al instante. Y un rastro de arrogancia apareció en sus ojos. La verdad es la verdad. Y lo falso es falso. No necesito mentir. No lo dije antes porque no quería abrumar a los demás con mi poder. ¿Quién hubiera pensado que seguirías molestándome? Es demasiado. El chico del pelo rubio se sintió un poco culpable. Y su arrogancia se apaciguó. Murmuró en voz baja. No he oído que la familia Ava vaya a tener un yerno que venga a vivir con ellos. ¿Acaso estoy mal informado? La gente alrededor se miró. Algunos, deseosos de congraciarse con la familia Ava, acusaron con valentía al rubio de hacer un escándalo y de ser demasiado autoritario. Pero algunos notaron que mi expresión no era la correcta y dudaron en tomar partido fácilmente. Por miedo a decir algo que pudiera traer problemas. El parque infantil se volvió aún más animado, atrayendo a más espectadores. Bajo la represión de la opinión pública. El chico del pelo rubio estaba a punto de disculparse con Blake con una expresión de frustración y de sentirse ofendido. De repente, con el rabillo del ojo, me vio y me preguntó con cautela. No estaba dispuesto a rendirse. Ava. ¿Es cierto lo que dijo? ¿De verdad la presidenta Ava piensa dejar que se case con alguien de la familia? Ava. Aunque también quiero confiar en mi propia capacidad para darte una buena vida. Esto no entra en conflicto con que hagamos pública nuestra relación. Soy un hombre. Y debo asumir la responsabilidad. Déjame dar este paso. Blake apenas podía contener el orgullo en las comisuras de sus ojos. Justo cuando estaba a punto de acercarse y jalarme, levanté la mano y le di una bofetada sin dudarlo. Entonces dije lentamente, ¿te atreves a difundir rumores delante de mí? ¿Crees que no estoy aquí? Me abofeteaste a la vista de todos. Su rostro se tornó sombrío como si el agua pudiera gotear. Luego forzó una sonrisa que parecía aún más fea que llorar y me preguntó, Ava. ¿Te sientes mejor ahora? Mi padre tuvo la amabilidad de patrocinarte. Pero tú le pagas su generosidad con ingratitud. Incluso quieres aprovechar esta oportunidad para volar al cielo en una sola pila. ¿Crees que todos los demás son tontos? Te lo digo. Nunca tendrás la oportunidad de entrar en la familia Ava en esta vida. Y a partir de hoy, el grupo te suspenderá todo patrocinio. Cada persona debe conocer sus propias limitaciones. Personas como tú, extremadamente estúpidas y a la vez demasiado ambiciosas, no tienen derecho a estar a mi lado. Si descubro que vuelves a usar el nombre de la familia Ava para beneficio propio, tendrás que asumir las consecuencias. Todos los presentes pueden denunciar cualquier comportamiento similar. Y habrá recompensas por los informes. Lo miré con su imponente luz y hablé con gran determinación. Con el verdadero maestro hablando personalmente. Nadie creyó ni una sola palabra de la explicación de Blake por mucho que lo intentara. El tipo del pelo rubio estaba aún más furioso y se burló. Sabía que la presidenta Ava no podía tener tan mal gusto. Resulta que has estado soñando despierto todo este tiempo. Un gorrión es solo un gorrión. ¿De verdad crees que puedes convertirte en un fénix dorado con solo unas palabras vacías? No sé qué palabra estimuló a Blake. Sus ojos se pusieron rojos. Y se abalanzó para pelear con el tipo del pelo amarillo. Ya no había necesidad de presenciar esta farsa.
Así que me di la vuelta y me fui. El tipo del pelo amarillo tenía ventaja numérica. Aunque Blake empezó la pelea por enojo. Definitivamente no tendría la ventaja después. Claro que sí. En cuanto terminé la clase. Lo vi con la cara magullada. Con aspecto lamentable. Esperando en el pasillo. Era obvio que iba a bloquearme el paso. Cuando me vio bajar, puso cara de dolor y dijo con lástima. Ava. Me han dado una paliza así por tu culpa. ¿De verdad puedes hacer la vista gorda? Tenía los ojos rojos. Y su tono era acusador. Mientras permanecía en silencio, una escena de mi vida anterior cruzó mi mente de repente. Después de encontrar el cuerpo de mi padre, fui a interrogarlo. ¿Cuál fue su reacción en ese momento? Se quedó de pie en las escaleras. Me miraba mientras lloraba desconsoladamente. Pero no había la más mínima chispa en sus ojos oscuros. Solo se veía un placer evidente. Era como una bestia salvaje que había estado acechando durante mucho tiempo. Finalmente reveló sus afilados y amenazantes colmillos. ¿Por qué lloras? Soporté humillación y carga durante tantos años como yerno viviendo con la familia de mi esposa. Todos se rieron de mí. Y todo por culpa de tu padre. Ahora ha pagado el precio que se merecía. Murió tan fácilmente. ¿No es por mi misericordia? Deberías agradecerme. Apretó los dientes. Y su mano, que me apretaba la barbilla con más fuerza, se volvió aún más extraña. Su rostro era tan extraño. En el intenso dolor. Me quedé aturdido por un momento. Como si nunca hubiera conocido a esta persona frente a mí. Aunque tu padre está muerto. Los pecados de tu familia Ava aún no han sido perdonados. Por el resto de tu vida. Tienes que expiar tus pecados por mí. Me dio un fuerte empujón. Y caí por las escaleras sin control. Solo pude observar con impotencia cómo se alejaba con la cabeza bien alta. Aún recuerdo vívidamente la sensación de odio abrumador e impotencia. Ahora la situación se había invertido. Y quien suplicaba desesperadamente se había convertido en Blake. Ya no lo quería. ¿Cómo iba a ser tan compasiva? Te golpearon porque sobreestimaste tus habilidades y ofendiste a alguien a quien no podías permitirte ofender. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Te has esforzado tanto por involucrarte conmigo. Solo porque te arriesgas. Pensando que tus dulces palabras me engañarán. Desafortunadamente tenía una obsesión intrusiva. Ya he descubierto tus malas intenciones. En cuanto a que me preguntes una y otra vez qué has hecho mal, si insistes en hacerte el tonto. Entonces mejor lo digo claro. Te equivocas al delirar. Al aferrarte a una esperanza infundada. Y pensar que la familia Ava y yo estamos a tu alcance. Gente como tú con malas intenciones, inferior y sensible. ¿De verdad estarías dispuesta a casarte con alguien de la familia? Me temo que llevas mucho tiempo reprimiendo tu resentimiento y fingiendo ser dócil. Solo esperas vengarte después de entrar en la familia. Tengo razón. Hablé en voz baja. Pero las palabras que dije fueron implacables y dieron en el clavo. Blake abrió de repente los ojos, mostrando algo de pánico y desconcierto. Como si no pudiera entender por qué yo había descubierto los pensamientos que tanto se había esforzado por ocultar. La familia Ava ya dejó de patrocinarte. Lo que más debería preocuparte ahora es cómo superar estos 4 años de universidad. En lugar de permanecer inmutable y molestarme como un chicle, solté un bufido frío y pasé junto a él sin siquiera mirarlo. Los días siguientes fueron bastante tranquilos. El tipo del pelo rubio era vengativo. Blake lo había engañado la última vez y casi lo desprestigia públicamente. Así que siempre le había guardado odio. Últimamente. No había escatimado esfuerzos para causarle problemas. Blake estaba demasiado ocupado con sus propios problemas como para molestarme. Yo, en cambio, me centré en aprender a gestionar la empresa. Al principio. Mi padre estaba preocupado. Pero más tarde, cuando vio que estaba aprendiendo bastante bien. Su actitud cambió gradualmente. Y se volvió cada vez más atento al guiarme. La graduación se acercaba. Iba deprisa entre la escuela y la empresa.
tan ocupada que apenas tenía tiempo para descansar. Entonces cuando Violet me detuvo. Me quedé atónito un buen rato antes de recordarlo. Según la cronología, la trama había llegado al punto en que ella regresaba al país y se involucraba de nuevo con Blake. Ava. Quiero hablar contigo. Llevaba un vestido blanco y un maquillaje que parecía natural, presentando una apariencia lastimera e inocente. Esta era la mirada a la que Blake más no pudo resistirse. Por esta razón. En mi vida anterior, él se puso de su lado incontables veces y discutió conmigo. Ahora lo pienso. Aún así no pude evitar sentirme molesto y disgustado. Mi tiempo es oro. Y nunca lo desperdicié con gente insignificante. ¿Y si se trata de Blake? Se mordió el labio inferior, intentando con todas sus fuerzas crear una imagen relajada de que ella y Blake ya eran cosa del pasado. Pero cuando me miró, una leve hostilidad y reticencia aún se reflejaban en sus ojos. Me pareció ridículo. La razón por la que rompieron en aquel entonces fue esa. Al final, Violet pensó que no había futuro con él. Así que lo abandonó y se fue al extranjero con otro hombre rico. Tras ser descubierta y atacada por la esposa de un hombre adinerado, no podía salir adelante en el extranjero y solo quería volver con Blake cuando se encontraba en una situación de tiranía. Blake era tan estúpido que no se dio cuenta y pensó que su amor había vuelto a la normalidad y era innecesario. Por favor, apártate. Tenía una actitud fría. Y la impaciencia entre mis cejas era evidente. De repente Violet se arrodilló frente a mí y sollozó. Sé que no debería molestarte otra vez. Pero no puedo ver a Blake triste. La única persona a la que ama eres tú. Te lo ruego. Ava. ¿Puedes darle otra oportunidad? De repente. Un grito de ira familiar llegó desde atrás. Fue Blake quien corrió hacia Violet y la protegió tras él. Me miró con enojo. Ya basta. Ava, no he cumplido mi obsesión. ¿Crees que puedes actuar con imprudencia y hacer lo que quieras solo porque eres rica? Puedes descargar tu ira conmigo. Pero Violet no te debe nada. ¿Por qué la obligas a arrodillarse? Blake, ese cabrón. No es culpa de Ava. Yo se lo pedí. Violet se apoyó en él y sollozó desconsoladamente. Su explicación fue débil y débil. Y dio la vaga impresión de que era yo quien la intimidaba. Blake siempre se había sentido impotente ante sus lágrimas. Y esta vez no fue la excepción. No pude soportarlo más y me burlé. ¿Qué época es esta? ¿Siguen usando esos trucos? ¿No les parece anticuado? Ustedes dos, payasos que intentan llamar la atención, creen que están montando una escena conmovedora de un héroe salvando a la bella. Es realmente ridículo. Es una lástima que no haya espectadores. De lo contrario, con tu inferior actuación, sin duda recibirías incontables hojas podridas y huevos apestosos. Sería realmente emocionante imaginar esa escena. Los ojos de Violet estaban llenos de ira. Estaba tan enfadada que temblaba por completo. Pero le preocupaba su imagen y no se atrevió a discutir conmigo directamente. Solo pudo encogerse en los brazos de Blake y llorar. Aunque no merecen hacerme perder el tiempo. Considerando que se han esforzado al máximo por fingir ser payasos. Lo dejaré pasar. Por cierto. Son la pareja perfecta. Deben permanecer juntos para no volver a causar problemas. Debo decir que me sentí muy bien al decir lo que pensaba. Después de terminar de hablar, me sentí renovado. Incluso la fatiga y la depresión causadas por la doble tortura de los asuntos de la empresa y mi reciente tesis de graduación desaparecieron. Sin embargo, gracias a la aparición de Violet, de repente descubrí una verdad. Así es. Los malvados siempre serán castigados por alguien aún más malvado. Ni Violet ni Blake son personas que puedan estar satisfechas. En la vida anterior. La razón por la que se amaron tanto hasta la muerte fue porque mi existencia les dio la ilusión de que les era extremadamente difícil estar juntos y apreciarse. En otras palabras, cuanto más les costaba tener algo, más probable era que siguieran pensando en ello. Pero, ¿qué tal si me retraigo por completo y dejo que se acerquen de forma natural?
sin la comodidad que brinda el grupo de pertenencia. En el mejor de los casos, Blake es solo un estudiante con un excelente rendimiento académico, pero en extrema pobreza. Simplemente no puede satisfacer los deseos exagerados de Violet. Así que cansarse el uno del otro es un final inevitable para ellos. Solo necesito esperar pacientemente y ver cómo se desarrolla el drama. Quizás incluso me lleve algunas sorpresas inesperadas. Como esperaba. Después de que Violet se portara bien un rato y descubriera que el grupo ya no tenía tratos con Blake. Finalmente no pudo resistirse a actuar. De repente apareció en internet una publicación con acusaciones en forma de meme. Diciendo que yo, por odio nacido del amor. Alguien humilló a Violet. Al final de la publicación, también había una foto de ella con la ropa desaliñada y la mirada vacía. El poder de los rumores reside en su capacidad de despertar las mayores emociones al menor costo. Me resulta fácil suponer que Violet dirigió y llevó a cabo este acto ella misma. Y su propósito era incriminarme. Pero pasó por alto el poder de una familia adinerada de alto rango. En menos de 5 minutos, esa publicación fue borrada por completo desde el momento en que se publicó. Cuando Blake vino a mí furioso. Acababa de terminar el borrador final de mi tesis con mi supervisor. Y estaba de muy buen humor. ¿Aba? De verdad que no esperaba que fueras tan despreciable. ¿Qué? ¿Tienes miedo de asumir la responsabilidad de lo que has hecho? ¿O temes que ni siquiera la familia Aba pueda protegerte? ¿Crees que silenciar a la gente funcionará? Te lo digo. Ya se sospecha que tu comportamiento infringe la ley. Será mejor que tomes la iniciativa y te presentes en la comisaría. Por mi bien. Violet podría perdonarte. Me miró con los ojos muy abiertos, furioso. Pero un destello de locura y emoción cruzó rápidamente sus ojos. Entrecerré los ojos y no pude evitar sonreír. El afán de Blake por usar mis supuestos errores para manipularme no dio la menor señal de empezar a defender a Violet. ¡Qué interesante! De verdad que no quiero admitir que una vez estuve enamorado de un idiota como tú. Pero, ¿quién no tiene un pasado que no quiere recordar? Si Violet tiene pruebas. Puede demandarme. Esperaré la citación judicial en cualquier momento. Si no lo hace, me está calumniando. Por favor, hazme un favor y dile que se prepare para una entrevista con el departamento legal del Grupo AN. Parece que intentas conseguir justicia para ella. Pero en realidad, solo quieres usar este asunto como excusa para amenazarme. ¿Verdad? Parece que su relación no es tan inquebrantable como dices. El sarcasmo en mi cara era demasiado obvio. Blake pareció al instante haber recibido un golpe donde más le dolía. Y replicó con enfado, ¿qué tonterías dices? No soporto tu cara de arrogante. Lo único que recibió como respuesta fue mi espalda, dándome la vuelta y marchándome tras un resoplido frío. La vida siempre está llena de drama. Por ejemplo, tan pronto como salí del aula, presencié una fuerte discusión abajo. ¿Por qué no demandaste a Aba? ¿De verdad es como dijo? ¿Que no tienes ninguna prueba y solo finges? Me humilló solo para que se hiciera justicia. Me estás haciendo sentir como un chiste. Aunque Blake hizo todo lo posible por contener su ira, no pudo ocultar la frustración en su tono. Violeta. Tras un instante de culpa, puso una mirada lastimera con lágrimas en los ojos. Hice todo esto por ti, Blake. Piénsalo bien. Si no fuera por último recurso, ¿qué chica estaría dispuesta a posar de forma tan humillante y dejarse llevar por los murmullos? Vi que Aba te ignoró. Así que pensé que si estaba rodeada de la opinión pública. Y luego fuiste a consolarla y le dijiste que creías en ella. Podría cambiar de opinión. No sabía que sería contraproducente. Pero realmente no tengo otras intenciones. Mientras estés bien, estoy dispuesto a pagar y sacrificarme lo que sea necesario. Al oír esto, el rostro de Blake se relajó gradualmente. Finalmente su voz se vio satisfecha con un suspiro. Soltó un largo suspiro. Y la abrazó con cariño. Su mirada se tornó decidida. Prométeme que no volverás a hacerte daño. Incluso sin depender de la familia Aba,
aún puedo usar mis habilidades para que tengas una buena vida. Confía en mí. ¿De acuerdo? Violet asintió con lágrimas en los ojos. Pero un rastro de desdén casi imperceptible se dibujó en su rostro. Parece que solo finge ser amable con él superficialmente. Pero en realidad, ya no tiene intención de creer las falsas promesas que le hizo. Sonreí para mí mismo y me marché en silencio en dirección contraria. Parece que el buen espectáculo está a punto de comenzar. Con mi perseverante esfuerzo por mantenerme a la altura de un heredero y trabajar duro para conseguirlo. Mi padre se sintió cada vez más aliviado y empezó a confiarme más decisiones de la empresa. Un día fui a negociar una cooperación con el presidente de una empresa rival en su nombre. Al abrir la puerta de la habitación privada, vi una cara familiar. Era Violet. En ese momento, sin embargo, llevaba un top sexy con cuello holte y una falda corta. Con mucho maquillaje, estaba sentada en el regazo del presidente Wang, quien tenía la cabeza calva. Y le daba vino con cariño. Ahí viene la presidenta, la pequeña Ava. Por favor, tome asiento. Por favor, tome asiento. El presidente Wang la apartó sin dudarlo y se giró para acercarme una silla con respeto. Vi que la cara de Violet estaba terriblemente mal. Pero tuvo que forzar una sonrisa y esperar obedientemente a un lado. Después de varias rondas de bebida, los demás en la sala privada estaban borrachos y se dejaron llevar un poco. El presidente Wang, con voz entrecortada, atrajo a Violet de nuevo a sus brazos y comenzó a manosearla de nuevo mientras presumía con los demás. ¿Ves eso? Esta es mi nueva ama. Es muy buena cuidando gente. Otro día. Les dejaré a ustedes también experimentar esa sensación de éxtasis. Fruncí el ceño y tosí suavemente. Se dieron cuenta de que seguía ahí y se contuvieron un poco. Durante el descanso, cuando fui al baño, Violet me vio y resopló con frialdad. Sin ocultar los celos y el odio en sus ojos. No creas que te lo agradeceré solo por haberme ayudado. Solo quieres humillarme. ¿Verdad? ¿Crees que no lo sé? Ridículo. Ustedes, los ricos, parecen decentes por fuera. Pero entre bastidores son pura basura hipócrita. Ya los he visto claramente. También estaba borracha. Con la cara enrojecida. Y maldecía vulgarmente. No me molesté en prestarle atención. Pero ella no lo dejó pasar. Bloqueó la puerta y no me dejó salir. Incluso intentó golpearme. No pude soportarlo más y de repente le aplasté la cabeza contra el lavabo. ¿Estás sobria ya? Tenía el maquillaje hecho un desastre. Y parecía aún más avergonzada. Pero seguía mirándome fijamente. ¿Crees que quiero ser así? Si tuviera una familia como la tuya. Definitivamente no sería peor que tú. ¿De qué estás tan orgulloso? Cada uno tiene sus propias decisiones. Ya que quieres tomar atajos. Tienes que asumir las consecuencias. ¿De verdad necesito explicarte una verdad tan simple? Blake sí que tiene potencial. Y además es bueno contigo. Eres tú quien no quiso esperar. ¿A quién más puedes culpar? No esperabas provocarla aún más. ¿Por qué me das algo que no quieres? Te lo digo. No me importa. Después de decir eso, cerró la puerta de golpe enfadada. Levanté la comisura de los labios y le envié a Blake la grabación junto con la dirección. En la sala privada, Violet se acurrucaba junto al presidente Wang como si fuera un descerebrado. Cara de Coca-Cola mintió diciendo que recientemente le había gustado un bolso nuevo. Esa mirada histérica que tenía ahora había desaparecido por completo. Guardé el contrato y, por el interés de ver la diversión, encontré un rincón tranquilo y me senté. Blake llegó enseguida. Atravesando la puerta como una fiera. ¿Quién es tan desagradecido como para interrumpir mi diversión? El presidente Wang estaba siendo cariñoso con Violet, y habló con un tono insatisfecho al oír el alboroto. Pero antes de que pudiera ver quién era, los puños le llovieron sin piedad. Pronto dejó escapar un suspiro bajo. Había sangre. Blake. Basta ya. Violet soltó un grito y rápidamente intentó apartarlo. Pero la diferencia de fuerza entre hombres y mujeres era enorme.
Y fue inútil. La sala privada era un caos. El presidente Wang yacía en el suelo gimiendo. Pero Blake hizo oídos sordos. Después de que dejó de jadear, miró fijamente a Violet. ¿Te obligó? ¿O lo hiciste voluntariamente? Las últimas palabras fueron especialmente difíciles de pronunciar. Como si hubiera usado todas sus fuerzas, Violet murmuró algo y no se atrevió a mirarlo a los ojos. El presidente Wang escupió. Soportando el intenso dolor. Grité a gritos, hay muchas mujeres que quieren congraciarse conmigo. ¿Tengo que obligarla? ¿Así que eres esa pequeña amante de las tragamonedas? Mirando esto. ¿No sabías que tu novia se está vendiendo afuera? Pobre desgraciado. ¿Cómo te atreves a golpearme? ¿Sabes quién soy? Espera. Cuando me recupere. Definitivamente te haré pagar el precio. Una palabra más sin sentido. Y te mataré. ¿Lo creen? El presidente Wang seguía gritando. De repente, como pocas veces lo había hecho, oyó el rugido furioso de Blake y vio que tenía los ojos enrojecidos. Como si pudiera matar a alguien al instante. Temeroso de perder la vida, se cayó a regañadientes. Solo quiero oírlo de ti. Violeta. Dímelo. ¿De verdad es tu decisión? La piedra de Blake se calmó. Pero cualquiera podía adivinar que había una tormenta escondida debajo. Tengo mis propios problemas ocultos. ¿Me crees? Violet nunca había visto su lado violento y estaba tan asustada que temblaba por completo. Solo podía repetir estas dos frases una y otra vez. Pensé que esta escena era realmente maravillosa y hasta me dieron ganas de aplaudir. Como resultado, me clavó una mirada venenosa. Violet parecía haber encontrado una esperanza. Me señaló con entusiasmo y sollozó. Esa va. Me obligó. También dijo que si no servía obedientemente al presidente Wang, encontraría maneras de complicarte la vida y obligarte a abandonar la escuela voluntariamente. Tenía mucho miedo de que tu futuro se arruinara. Así que tuve que aguantar las náuseas. Blake. Sabes que solo te tengo a ti en mi corazón. Además, el presidente Wang es incluso mayor que mi padre. ¿Cómo pude tomar la iniciativa de acercarme a él? Blake finalmente recordó que había venido después de ver mi mensaje. Giró lentamente la cabeza para mirarme. Y la frialdad en sus ojos era absoluta. Era como si hubiera perdido la cabeza por completo. Y las comisuras de su boca se curvaron en un extraño y retorcido arco. Así que eres tú. Ava. Así que eres tú quien se venga de mí. Pensé que era muy irrazonable. Así que puse los ojos en blanco, irritada. ¿Te crees todo lo que dice Violet? Creo que estás loco de remate. ¿No escuchaste la grabación? Cada palabra que dijo fue sincera. ¿Será que la obligué a decir eso también? Blake, ¿qué? Acepta la realidad. La única persona a la que ha engañado eres tú. No lo ignoraba en el estado de frenesí de Blake. Estaba en una situación muy peligrosa. Pero como Violet desconocía las consecuencias y aún así se atrevió a incriminarme, no podía dejarlo pasar. Quizás fue porque los cielos percibieron mi intenso odio que me dieron la oportunidad de empezar de nuevo. Déjame en paz. Un atisbo de claridad regresó a la mirada de Blake. Y negó con la cabeza desesperadamente como si intentara condensarse. Cogí el teléfono. Encontré la evidencia que ya había investigado con claridad. Y se la tiré. Échale un vistazo. Violet no se vio obligada a irse al extranjero. En cambio se convirtió en la amante de un magnate inmobiliario y se fue con él a disfrutar de una buena vida. Desafortunadamente después de haber cumplido. Más tarde la esposa del magnate la descubrió y la persiguió sin descanso, ya que el magnate no quería divorciarse. Él la abandonó. Ahora ella se acerca al presidente Wang. También intenta usar su cuerpo para conseguir lo que desea. Sí. Sí. La pequeña presidenta Ava tiene razón. He tenido más de una chica estos años. Violet es igualita a ellas. Me gusta por su juventud y belleza. Y ella quiere dinero.
Es un trato justo. Además, no es tan hermosa como un hada. No tengo por qué arriesgarme a obligarla. Esa astuta mujer te ha engañado. El presidente Wang ya no lo soportaba. A pesar del dolor que sentía en todo el cuerpo, aún quería defenderme. Tras leerlo con los dientes apretados, el rostro de Blake se tornó extremadamente sombrío. ¿A esto le llamas pensar en mí? ¿Te parece interesante que te defienda como un tonto? Viendo que la evidencia era concluyente, Bayelit simplemente dejó de fingir. Su expresión lastimera se transformó en una mueca de desdén. Tu defensa es inútil. ¿Por qué debería importarme? Solo soy un presumido. Te menospreciaba por solo poder estudiar a ciegas. ¿Y qué? Claramente tuviste la oportunidad de casarte con la familia Aba y llegar al cielo. Pero no pudiste aprovecharlo. Nadie en el mundo es más tonto que tú. Eres tan inútil que solo puedes enojarte en vano. No me mereces nada. De verdad pensé eso cuando viste que acosaban a tu mujer. Tendrías el valor de vengarme. Pero resulta que tú también eres un cobarde. Déjame decirte que te dejo hoy. Estoy harta de ti y quiero terminar contigo. Bayelit había aguantado mucho tiempo y había desahogado todas sus quejas a la vez. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, no pudo evitar mostrar una expresión de horror. Y luego bajó la mirada con incredulidad. Pensé que el fragmento de la botella de vino que Blake tenía en la mano ya se había clavado profundamente en su abdomen. La sangre salía a borbotones. Era un espectáculo horrible. Y podías morir. Era claramente un susurro casi tierno. Pero era como el murmullo de un demonio. Bayelit se desplomó hacia atrás débilmente y finalmente cerró los ojos de mala gana. Blake se giró y me apuntó con el fragmento ensangrentado de la botella de vino. Admito que una vez tuve la idea de usarte. Pero antes de poder ponerla en práctica, pisoteaste mi dignidad. Iba, et infulfil wianse. Te lo mereces. En fin, para cumplir con mi deber. Ya maté a alguien. Y ya no puedo vivir. Será mejor que te arrastre conmigo a la tumba. No saldré perdiendo. Después de decir eso, corrió hacia mí con una expresión feroz. Pero al segundo siguiente la policía que irrumpió por la puerta lo inmovilizó contra el suelo y no pudo moverse. Idiota. ¿De verdad crees que me vas a asustar? Solo estaba ganando tiempo. ¿Sabes por qué terminaste en esta situación? La gente siempre paga el precio de su avaricia. Dije sin expresión alguna. Y una repentina satisfacción por haber vengado mi odio me invadió el corazón. Blake fue finalmente condenado a muerte por homicidio doloso. El día que lo fusilaron coincidió con el día en que asumí el cargo de mi padre y me convertí en el nuevo presidente de la empresa. Contemplé la oficina, decorada con elegancia, y cerré los ojos con satisfacción. De ahora en adelante. Este es el comienzo de mi nueva vida.